Cuando bajé a por el coche, miré detrás del coche que había algo y entonces me salió una persona y me clavó un poquito la navaja en la cara y al empujarle se le cayó. Entonces cuando me agarró la cara y del cuello, pude defenderme, lo dejé allí y fui corriendo con el coche, salir de allí corriendo. Entre él y yo te decía, o tú o yo. Muy mal, con mucho miedo. Es que ya tenemos hijas pequeñas y hijos pequeños y es que ya te da miedo que salgan a la calle o que vengan por ahí de fiesta un fin de semana. Es que ya te da hasta miedo. Y la gente que vivimos en esa zona, estamos apartados del pueblo, es que ninguna vigilancia de ningún momento. Por lo menos los edificios que hay, que los tapien o los tiren o algo porque es donde se meten ahí. Es que está llenito de gente por las noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el testimonio sobrecogedor de una mujer en el barrio de Barea. El pasado viernes fue agredida con una navaja por un hombre mientras paseaba de madrugada a su perro. El agresor le hirió levemente en la cara y tras un forcejeo ella consiguió escapar. Pero el susto no se lo quita a nadie y tiene miedo de que pueda volver a ocurrir. Los vecinos del barrio de Barea llevan meses denunciando la situación de inseguridad que para ellos está originada por la ocupación nocturna de estos edificios que llevan años abandonados. Mañana tienen previsto reunirse con el Ayuntamiento de Logroño para solicitar más vigilancia y que se tapien los edificios. Y tenemos novedades también en referencia a la empresa Bosonit, que parece baraja otras opciones a su instalación en el casco antiguo para no afectar al patrimonio. Así lo publican en el Día de La Rioja. La empresa mantiene conversaciones con el ayuntamiento para hallar otro espacio de mayores dimensiones. El objetivo, buscar un espacio dentro del casco antiguo, podría ser también en el que poder encajar las nuevas necesidades de la nueva sede sin tener esas limitaciones por una posible afección al patrimonio. Además, recuerdan que se cumplen 2 años y medio desde que se presentó el proyecto que conjugaba, ya lo saben, zonas de oficina con espacios públicos en una parcela aledaña a la iglesia de Palacio. Un misil lanzado desde la Moncloa hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Son las palabras con las que el presidente del Gobierno de La Rioja ha cerrado el debate de la proposición de ley que llevaba hoy al Parlamento el Grupo Popular para frenar el proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Júndiz. Una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. Gonzalo Capellán ha señalado que esta ley va a permitir proteger el paisaje de la comunidad mientras se tramita la futura ley del paisaje de La Rioja. Y continúan también las reivindicaciones de los bomberos del CEIS Rioja, que esta mañana se concentraban frente al Palacete de Gobierno para exigir al Ejecutivo Regional que se cumpla el acuerdo firmado con el anterior Gobierno, que contemplaba, al parecer, entre otras medidas, el aumento de 24 nuevos efectivos para paliar la falta de personal que está llevando a la plantilla, aseguran, a situaciones límite. Ha decidido incumplir, generando pues todo lo que estamos viendo estos días, que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar, y vamos, se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite en lo que a descansos, en tiempos de trabajo respecta, pues porque se nos hace doblar turnos, empalmar noches con mañanas, bueno. Bueno, y hoy en la mesa de tertulia hablaremos también de incentivos, porque comercios y negocios de Logroño afectados por las obras pueden pedir bonificaciones fiscales. Se trata de unas rebajas fiscales de hasta un 95% en negocios que estén ubicados en las calles en las que se han producido obras municipales por encima de los 9 meses, como es el caso del Paseo de las 100 tiendas. Además, aquellos negocios que hayan sufrido las consecuencias de obras municipales en un plazo superior a los 3 meses e inferior a 9. Bueno, pues todo esto con el objetivo de estimular el comercio de proximidad riojano.
de crear un clima adecuado para la creación y apertura de nuevas instalaciones, nuevos comercios en la ciudad de Logroño. Que nadie piense que son bonificaciones que están, pero que el ayuntamiento lo que quiere es que no se apliquen. No, aquí estamos comunicándolas y que a partir de ahí los sujetos pasivos afectados pues puedan solicitarlas si encajan dentro de los parámetros. Y hace casi 5 años el Tribunal Supremo avaló la posibilidad de que los consumidores que hubieran sufrido costes abusivos cuando firmaron las hipotecas pudieran reclamar la devolución del dinero. El plazo para poder hacer dicha reclamación se va a acabar en abril de este año, por lo que es importante conocer si se cumplen con los requisitos para poder reclamar y comenzar el proceso antes del fin de ese plazo que se nos da. Bueno, pues según recuerda la OCU, en un primer momento el plazo para poder reclamar esos gastos hipotecarios se acababa mañana 24 de enero. Sin embargo, la misma entidad señala que la suspensión de los plazos procesales que tuvo lugar durante el estado de alarma de la pandemia ha añadido unos 82 días más a este plazo inicial. Por ese motivo, los afectados tendrán ahora hasta el día 14 de abril para poder realizar su reclamación. Bueno, ¿quién puede reclamar estos gastos de formalización de hipotecas? Pues aquellas personas que hayan firmado una hipoteca antes del mes de junio de 2019. Esto se debe a que ese mes entró en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que establece quiénes han de asumir cada uno de los diferentes gastos de gestión en la formalización de las hipotecas. Hasta ese momento era el cliente el encargado de pagar la mayoría de los costes asociados. La Ley de junio de 2019 ha hecho que en las hipotecas posteriores los bancos asuman los gastos de notaría, inscripción en el registro de la propiedad y también de la gestoría encargada de los trámites, mientras que el consumidor ahora es responsable del pago de los gastos, por ejemplo, de la tasación del inmueble y también de las copias de la escritura. ¿Cuánto dinero se puede reclamar? Bueno, pues depende del valor que tenía la vivienda hipotecada y también de los impuestos, aunque estos no se pueden reclamar. Lo que sí se puede reclamar es la totalidad de los gastos de la tasación, también la totalidad de los gastos de la gestoría, la totalidad de los gastos del registro de la propiedad y la mitad de los gastos de la notaría. Para reclamar los gastos hay varias opciones: acudir a una organización de consumidores o afectados o hacer también la reclamación a través del servicio de atención al cliente de la entidad bancaria con la que se firmó la hipoteca y, en su defecto, con la nueva entidad que resultase de absorciones o de fusiones. Para reclamar deberán contar con los siguientes documentos. Aquí lo tenemos: el DNI de la persona afectada, también la escritura del préstamo hipotecario, la factura del notario, la del registro de la propiedad y la factura de la gestoría, también la de la tasación de la vivienda y el importe del registro de la propiedad. Esos son los documentos necesarios. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, lo vamos a hacer en unos minutos y lo vamos a hacer con Fernando Melchor, responsable de una asociación que se encarga de todas estas cuestiones, ayudarles. Será en unos minutos, no se lo pierdan. Hasta ahora. Según una sentencia del Tribunal Supremo, un consumidor puede reclamar los gastos que pagaron para formalizar su préstamo hipotecario con una entidad bancaria y que se hayan declarado abusivos y nulos. Estamos hablando de hipotecas anteriores al año 2019. Los afectados tienen ahora unos 2 meses para realizar su reclamación. Vamos a conocer todos los detalles sobre esto con Fernando Melchor, secretario de AUBICAP Rioja, la Asociación de Usuarios de Viviendas en Construcción, Alquiler y Propiedad, que se encuentra ya con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, el Tribunal Supremo declaró abusivas varias cláusulas por las que el banco obligaba a sus clientes a pagar la gestoría, la notaría o el registro de la propiedad. ¿Qué es lo que pasó para que se produjese ese cambio? Esto vino como consecuencia también de la nulidad de la cláusula conocida por todos como cláusula suelo. Las cláusulas abusivas recogidas en las hipotecas se declaraban abusivas principalmente teniendo en cuenta la falta de transparencia para el consumidor y la falta de saber qué es lo que realmente suponía esa cláusula una vez que se firmaba la hipoteca. Luego había dos requisitos: transparencia y conocimiento, entendimiento por parte del consumidor. Se entendió por parte del Tribunal Supremo, tanto como con la cláusula suelo, que venía a ser abusiva, entendió posteriormente que la cláusula denominada o conocida como gastos que para la constitución de la hipoteca venía a ser también abusiva precisamente por esos dos criterios. De tal manera que todo consumidor que tenga una hipoteca, haya suscrito una hipoteca o una compraventa con subrogación de hipoteca, puede reclamar los gastos de constitución de esa hipoteca hasta el año 2019, que se modificó por Real Decreto en la distribución de dichos gastos, a la entidad bancaria, y suponen pues bueno, una media de entre 600 a unos 2.000 euros más o menos de media, dependiendo pues bueno, del importe de la factura, que va a suponer también pues el importe que van a tener las diferentes facturas pues de gestoría, de registro y de notaría de cada hipoteca. Pero todos los consumidores en todas sus hipotecas tienen esa cláusula gastos, que sea recogido, que sea el consumidor el que se hacía cargo de los mismos. Y ese es el objeto de la reclamación. Para hacer esta reclamación, lo primero que se tiene que reconocer es la nulidad de esa cláusula abusiva, de la cláusula gastos. Lo puede reconocer voluntariamente la entidad bancaria y proceder a la devolución del dinero. No ocurre en casi ningún caso. ¿Por qué? Porque a las entidades bancarias lo que les interesa es que el consumidor pues ponerle una pega más y que tenga que ir a reclamar al juzgado. Cuando no son cantidades excesivamente grandes, hay cierto miedo a recurrir a los juzgados. Por eso nosotros estamos intentando, lo ponemos lo más fácil posible para que el consumidor, con un gasto mínimo o casi sin coste, pueda reclamar sin ningún tipo de riesgo y obtener pues todas estas cantidades, que ya decimos que según los importes pueden ir desde los 600 euros hasta los 2.000 euros. Bueno, pues vamos por partes, enseguida vemos qué es lo que necesitamos para reclamar, pero ¿cuándo empieza el plazo de prescripción de esos 5 años que se ha hablado? Aquí estamos viendo una cuestión que se levantó con una pregunta que hizo el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es si se puede disociar, por un lado, la reclamación de la nulidad de la cláusula gastos. Es una cláusula potencialmente abusiva y no prescribe nunca. En cualquier momento se puede reclamar, pero se planteó por el Tribunal Supremo la posibilidad de que la reclamación de los gastos tiene un plazo de prescripción de 5 años. Y si ese plazo de 5 años se cuenta desde que salió la sentencia del Tribunal Supremo el 23 de enero del 2019, en el cual supuestamente se dio conocimiento a todos los consumidores para que pudiesen reclamar, o tal y como vienen aplicando la mayor parte, por no decir todas, las audiencias provinciales de España, si esa reclamación de los gastos viene como objeto de la declaración judicial de nulidad de la cláusula. Nosotros entendemos que es esta la interpretación correcta. No hay un plazo en este momento de terminación para poder reclamar, sino que dicho plazo empezará desde el momento en que nuestra cláusula individual de gastos se declare nula por el juzgado, no desde el 23 de enero del 2019 hasta el 24 de enero de este año, que serían los 5 años. Poniéndonos en la situación... Bueno, nosotros hemos empezado el programa diciendo que se ampliaba además el plazo debido a la pandemia. Eso, ¿no? Es lo que te iba a comentar. Sí. Poniéndonos en la peor situación, que lleven razón, no se han contado los 82 días que estuvo todo cerrado por cuestión de la pandemia, con lo cual nos iríamos hasta el 16 de abril del 2024, ¿de acuerdo? Pero tampoco está claro al 100%, porque puede ocurrir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde su resolución, diga que desde ese momento es cuando empiezan a contar los 5 años.
Pero también puede ocurrir que los 5 años empiecen a contar desde las sentencias de julio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que estableció cómo contabilizar los plazos de prescripción, con lo cual nos iríamos al 16 de abril del 2025. Todo está abierto. La única certeza que tenemos ahora es que no hay plazo de prescripción. Si los consumidores entienden que quieren quedarse más tranquilos, lo mejor es acudir a cualquier asociación, a cualquier despacho de abogados, pues como nosotros, y les tramitaremos todas las reclamaciones necesarias ante la entidad bancaria para que se queden tranquilos. Pero no hay un plazo que termine hoy o termine mañana para presentar esta reclamación. Hay grupos de WhatsApp, me están contando grupos de TikTok, donde parece que hay una especie de desesperación por este tema del plazo de prescripción, pero lo que quiero transmitir es tranquilidad en este tema, que busquen cuáles son sus hipotecas, sus gastos hipotecarios, que se pasen, puede ser por nuestra entidad, por cualquier otra, y les revisaremos de manera gratuita toda la documentación, qué es lo que se puede reclamar y cómo hay que hacerlo con una seguridad, que no cunda el pánico en este sentido. Claro, porque todo esto lo podíamos haber hecho antes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se iba a cumplir esos 5 años? Esa interpretación, ¿no? que va a ser, pero que yo entiendo que no va a ser la correcta. Y estamos hablando de que afecta, podríamos decir, a casi al 100% de las personas que nos están viendo ahora mismo, al 100% de los que tienen una hipoteca. Es más, la cláusula gastos, como potencial cláusula abusiva, no prescribe nunca, con lo cual si tenemos una hipoteca del año 80 o del 70 y guardamos las facturas de esos gastos, todavía podríamos reclamarlos aplicando el criterio de que el plazo de prescripción cuenta desde que nuestra cláusula de nuestra hipoteca se declara nula, no desde la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de enero del 19. Vale, entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo, para pedir la devolución de estos gastos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Una reclamación al servicio de atención al cliente de cada entidad bancaria y solicitarle la devolución de dichos gastos y esperar a que se conteste. Las entidades bancarias por reglamento tienen un plazo de 2 meses para contestar. Suelen ser más rápidas, en cuestión de 3 semanas, suelen contestar. También puede ocurrir que no contesten nunca, con lo cual una vez pasados esos 2 meses se puede recurrir ya a la vía judicial para obtener la nulidad de la cláusula y la devolución de esos gastos, más los intereses legales desde el año que se suscribió la hipoteca. Porque nos encontramos en muchos casos que esos intereses legales pueden ser entre un 50% o un tercio del importe que vamos a reclamar. Cuando vimos lo de la vía judicial es cuando ya nos echamos para atrás, ¿no? Eso es, y esa es la baza con la que juegan las entidades bancarias. Por eso nosotros les queremos transmitir a los usuarios tranquilidad. Tanto nosotros como otras entidades estamos ofreciendo de manera gratuita el ofrecer el ir vía judicial con un pequeño coste de entrada, en nuestro caso serían 50 euros, la representación de abogado y procurador para reclamar todas tus cantidades. Y asegurándote de que, tal y como evoluciona la jurisprudencia, no se te va a condenar en costas, aunque no se resuelva conforme a lo que tú entiendes, porque todo este tema ya tiene una evolución y una resolución pues, acertada o adecuada a los consumidores. Con lo cual, solo hay que venir, solicitarnos que hagamos la reclamación y la demanda judicial y esperar a obtener la cuantía económica que te tienen que devolver. ¿Qué es exactamente el dinero que podemos reclamar? Vale, el dinero que podemos reclamar por la cláusula gastos tenemos 4 facturas. Por un lado, la factura de la tasación de la vivienda si nos obligaron o fue necesario pagar esa tasación. Puede ser entre 200 y 400 euros, ¿de acuerdo? La factura de la notaría. La notaría, todos los gastos de inscripción de la hipoteca, de firma, etcétera y demás, que puede ser entre 400 o 500 euros. ¿Vale? Luego tenemos el registro de la propiedad, suele ser entre 200 y 300 euros. ¿Vale? Y luego tenemos a la gestoría que nos obligaba la entidad bancaria a contratar
¿de acuerdo? Que es la que se encargaba de hacer los pagos del impuesto de la plusvalía, de los impuestos de la agencia tributaria, de registrar la hipoteca en el registro de la propiedad, etcétera. Esa factura, que puede ser entre 150 o 350 euros, también es al 100% con posibilidad de devolver. Sumando todas esas cantidades, obtenemos, pues bueno, la cantidad que pagamos al inicio en la firma de la hipoteca, y que además tenemos que solicitar los intereses legales desde la firma de la hipoteca hasta que se resuelva o hasta el momento que hagamos la reclamación. Y es un dinero, pues eso, que puede llegar 1.500 euros, en algunos casos hemos llegado hasta 2.500 euros con los intereses legales, pero siempre partiendo de un mínimo que puede estar entre unos 500 y 600 euros, de ahí para arriba. Estamos hablando de personas que... ¿Se puede dar el caso que ya hayan pagado su hipoteca? Efectivamente, la hipoteca no importa que esté viva, que se siga pagando o que esté cancelada. Aunque esté cancelada... ¿Y si se ha vendido esa casa? Tampoco, porque esos derechos que nosotros tuvimos que pagar siguen vigentes, pero a favor nuestro, no a favor de quien ha comprado la vivienda. El que ha comprado igual ha contratado otra hipoteca, claro, y también tendrá derecho a reclamarlo. Pero ese importe que nosotros pagamos, aunque hayamos ya cancelado la hipoteca y hayamos vendido la vivienda, seguimos teniendo derecho a reclamar, no importa del año que sea. Bueno, lo que es importantísimo es tener esas facturas, encontrarlas. Eso es. Esas facturas, o tener en la parte final de la hipoteca el sello tanto del registro como de la notaría donde nos indiquen los importes. Eso en una mala en la cual no encontremos las facturas. Luego también hay otra cláusula que se ha declarado nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso ha sido pues de este año, del 2023, y que es la comisión de apertura. La comisión de apertura venía a ser entre un 0,5 o un 1% del importe total. Aquellas hipotecas en las que se les cobró la comisión de apertura, pues nos podemos encontrar pues otros 2.000, otros 4.000 euros añadidos a esa reclamación. También hay otra cláusula reclamable, que es otra comisión, la comisión de reclamación de posiciones deudoras. Según la entidad bancaria, podía ir de los 12 euros hasta los 40 euros. Ha habido muchos consumidores que, por razones económicas y porque en el estado pues tanto de la pandemia como de crisis económica, desempleo, pues no han podido pagar en plazo sus cuotas, y cada vez que había una cuota de impagado se les pasaba esa comisión. Pues esa cláusula es nula y esas comisiones que se pagaron también son reclamables. Y luego tenemos también otra que sería la guinda del pastel, que serían los seguros de vida de prima única. ¿Cuáles son estos seguros? Exactamente. Cuando se suscribe la hipoteca ha habido entidades bancarias, BBVA, bueno, y otra serie de entidades que en algunas hipotecas han obligado al hipotecado, a la vez que suscribía la hipoteca, a contratar un seguro de prima única. Esto es, si tu hipoteca duraba 20 años, y tú tenías que tener por obligación el seguro de vida contratado o el seguro del hogar, te ponía esos 10.000 o 12.000 euros que podrían ser del importe de hipoteca de los 20 años, se te incluía en el préstamo hipotecario y pagándolos al inicio de la hipoteca, lo cual venía a generar sus intereses legales. Esta es una determinada también el Tribunal Supremo, que ha sido una práctica totalmente abusiva. Tienen que devolver las cantidades de los periodos que se ha cobrado de más esos intereses legales, y son unas cuantías pues bastante importantes. En algunos casos incluso también si llevabas diferentes recibos, ¿no? Claro. A la cuenta del banco también te decían que te bajaban el Euribor o... Sí, pero eso es diferente porque había una bonificación del diferencial del Euribor. Entonces, por contratación de tarjetas, tener la nómina, contratar ese seguro de vida o contratar el seguro del hogar u otros productos, planes de pensiones, etcétera, pues te podían bajar, si era 1,5 el diferencial, pues te lo dejamos en 0,6 o en 0,45 suscribiendo todos esos productos. Esos son válidos, esa vinculación de productos, pero lo que no es válido, como en el seguro de prima única, es cobrarlo durante toda la vida del préstamo, cobrártelo todo al inicio y metértelo como un préstamo. Porque esa es una mala praxis y te están cobrando intereses sobre algo que debería ser una cuota anual como es un seguro, y con posibilidad de poder cambiar tú a otra entidad. Bueno, por lo tanto, como resumen, podemos empezar a hacer los trámites, aunque estamos pendientes de una sentencia, ¿no? Y en el caso de que todo fuese en beneficio propio nuestro,
¿Cuándo se prevé que se podrían cobrar esas cantidades? Si las entidades bancarias lo hiciesen voluntariamente, dentro de los 2 meses que se hace la reclamación y contestan, podrían obtenerse si hay voluntad, pero no hay voluntad por las entidades bancarias. De hecho, nosotros en este momento tenemos como 15 sentencias de Audiencia Provincial de La Rioja metidas en el Tribunal Supremo de cantidades pues, que van desde los 800 euros a los 1.500 euros, precisamente porque no reconocen que se devengue este derecho. Entonces, ahí tenemos ese problema con las entidades. Pero en el momento que se presenta la demanda judicial y si no hay ninguna incidencia, cuáles pueden ser huelgas de profesionales judiciales, bajas en un juzgado pues que pueda derivar en retrasos, etcétera y demás, en cuestión de 6 u 8 meses podríamos tener una sentencia ya favorable en primera instancia de nuestro asunto. Bueno, pues hay que pensárselo. Yo no me lo pensaría tampoco demasiado. Bueno, pensárselo a ver dónde has dejado toda la documentación. Buscar esa documentación, buscar las facturas y venir, que os vamos a atender adecuadamente, de manera gratuita, y vais a saber exactamente cuál es lo que vais a poder reclamar de todas estas cláusulas que todavía quedan. Pensábamos que con el suelo se había acabado todo, pero todavía hay un porcentaje muy alto también de gente que tiene en sus hipotecas cláusula suelo y que no han reclamado. Se habla extraoficialmente que puede haber un 60 o un 55% de hipotecas con cláusula suelo que todavía no se hayan devuelto. Entonces conviene repasar, ver, y hay una cantidad económica que las entidades bancarias no perdonan. Yo les comentaba a mis clientes, tengo una entidad bancaria que cerré yo la cuenta personal mía hace 4 años y me están reclamando 0,17 céntimos. Y me están llegando todos los meses esas reclamaciones. ¿Vamos nosotros como consumidores a perdonarles todas estas cuantías cuando ellos no perdonan siquiera los 17 céntimos? Entonces, esto es para planteárnoslo y hacer la reclamación pues cuanto antes, que no se nos pase, y obtener ese dinero que es nuestro. Fernando Melchor, muy interesante la conversación. Imagino que hemos abierto ya los cajones de muchas casas buscando esa documentación. Gracias, secretario de AUBICAP, que es una asociación que en este caso nos puede ayudar y mucho. Perfectamente. Gracias, muchas gracias a vosotros. Noches. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia y asuntos que nos ha dejado la actualidad de este día. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa de esta noche. Pedro Muro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Diego Buis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te pongo de ejemplo, ¿no? Familiar tuyo que sí que ha hecho la reclamación y lo ha cobrado, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, ¿por aquí os habéis enterado? Nos acabamos de enterar ahora mismo, yo por lo menos. Yo lo conocía, pero la verdad que hay que animarse, ¿no? Parece que es todo un lío lo de buscar papeles, pero bueno, supongo que todos lo tendremos ahí al lado de la escritura. Yo eso es lo que pienso, voy a ver si lo descubro, que lo tengo todo junto. Habrá que ir a casa a ver. Muy bien, venga, vamos con el primer tema de esta noche. El Partido Popular ha sacado adelante la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja, con lo que busca paralizar esa línea de alta tensión Tauste-Jundiz. Una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. Gonzalo Capellán ha señalado que esta ley va a permitir proteger el paisaje de la comunidad mientras se tramita esa futura ley del paisaje de La Rioja. Un misil lanzado desde la Moncloa
hasta La Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Para frenarlo, el Partido Popular ha sacado adelante una proposición de ley con la abstención única del Partido Socialista, que tiene medidas temporales y urgentes, como una herramienta más para proteger nuestra seña de identidad, que es el paisaje. Mientras se tramita el proyecto de ley de protección del paisaje. Que tenemos que tener una ley de paisaje que nos permita a los riojanos decidir qué proyectos de verdad no tienen un impacto paisajístico importante y contribuyen al desarrollo y a seguir en la línea de las energías renovables, y qué proyectos podemos frenar, parar y no autorizar para preservar nuestro paisaje. La oposición critica las formas, que haya sido por procedimiento urgente y en lectura única. No les importa lo que digamos, ni a nosotros ni lógicamente a los señores de la izquierda. Ustedes aquí, en todos los plenos, desde el primer pleno, creo que no ha habido ningún pleno en el que nos han recordado su mayoría absoluta. Pongan una pancarta ahí y pongan: tenemos mayoría absoluta. Porque ustedes quieren gobernar a golpe de titulares, quieren quedar bien, pero de fondo no quieren hacer la necesaria planificación. Además, según el Partido Socialista, no va a solucionar nada. Dejen de tirar bombas de humo. Si quieren hacer las cosas bien, nosotros estamos a su disposición, pero esta iniciativa no sirve para el fin que se ha vendido, solamente sirve para perjudicar a las pequeñas explotaciones de producción de energía eléctrica. Gracias a esta aprobación, el Gobierno ha conseguido una moratoria que permitirá, ha señalado el presidente, trabajar con tranquilidad y diálogo en una ley para preservar el futuro del paisaje de La Rioja. Bueno, pues aprobadas con la abstención del Partido Socialista. Ayer el Partido Socialista sí que daba una rueda de prensa y decía que esto era como un poco, vendía humo de algo que estaba convencido el Partido Socialista de que no va a existir, de que no se va a poner aquí, no se va a instalar esa eso dice línea. El Partido Socialista en La Rioja, ¿no? Sin embargo, en Madrid el Ministerio pues dio los parabienes de esa declaración de impacto para que en principio pudiese llevarse a cabo. No sabemos cuál es la postura final, porque parece que aquí se ha abstenido, pero durante mucho tiempo aquí en La Rioja los mismos miembros que hoy se han abstenido han votado o han defendido una postura en contra de esa línea, que recordemos no es beneficiosa para los riojanos porque nos atraviesa completamente y es una electricidad que no beneficia a los riojanos, que se traslada de un lado a otro. Con lo cual no sabemos la postura del Partido Socialista, que durante mucho tiempo ha dicho que no a esa línea, por lo menos aquí en La Rioja, y sin embargo hoy se ha abstenido. Bueno, pues yo creo que sigue diciendo que no a esta línea. Si sigue diciendo que no, pues lo tenía fácil haber apoyado hoy la proposición de ley, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? A ver, la proposición de ley es vestir el muñeco. Es decir, primero era innecesario, puesto que el Gobierno de La Rioja es parte fundamental a la hora de poder aprobar un tipo de infraestructura como esta que se proponía. Con que el Gobierno de La Rioja dijera no estoy de acuerdo, el Ministerio no puede impulsar ese proyecto per se, ni con el apoyo del Gobierno de Aragón, ni el del País Vasco, ni el de Navarra. Es decir, que se quiere hacer una ley del paisaje, que es donde recojo lo que acabas de decir, se quiere hacer desde hace mucho tiempo. Pero claro, una ley no se puede hacer por trámite de urgencia, sin ningún tipo de debate de enmiendas, etcétera, etcétera, y sin escuchar sobre todo a los activos sociales y políticos que pueden influir en la redacción de esa ley. ¿Que es necesaria? Muy necesaria. La abstención, yo por lo que he estado viendo del Pleno, los resúmenes que habéis estado hablando y tal, ha sido simplemente una abstención técnica de decir, oye, no, obviamente si estábamos en contra antes vamos a seguir estando en contra, pero estaban esperando, además estaban negociando con el Partido Popular, me parece el Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda técnica que ni siquiera ha recibido respuesta, con lo cual, bueno, pues la abstención, pues ya está. No le hacía falta al Gobierno y el Partido Popular con mayoría absoluta no le hace falta ni el sí de Enar Moreno ni el sí de Vox, ¿no? Lo que pasa es que sí que lo que es la segunda parte, que es lo que está sin hacer, que es desarrollar o redactar una ley del paisaje en La Rioja, sí que es muy necesario y esa sí que tiene que ser una ley muy consensuada. Bueno, Capellán sí que ha dicho que iba a hablar con todos los sectores. Sí, hombre, lo tiene que hacer porque además son leyes que trascienden una legislatura 2 y 3, que trascienden partidos políticos y que trascienden, o sea, que tienen mucha incidencia en la economía de la región, de la comunidad autónoma,
Porque claro, pues es decir que no a algunas inversiones, y cuando haya que decir que no a determinado tipo de inversiones, pues más vale estar 33 diputados que no estar 15. Yo lo que no he entendido muy bien, no sé si ahí me podéis ayudar, con esto decían que el Partido Socialista decía que se paralizaban también las instalaciones de autoconsumo pequeñas, ¿no? Pero en cambio el Partido Popular ha dicho que eso no, ¿no, Pedro? Que eso es así, ¿no? Que las instalaciones de autoconsumo no se veían afectadas. Entonces yo creo que lo que podemos Perdona, Pedro, las de autoconsumo que volcasen sus excedentes por ley a la red general, es decir, que obligan a las grandes distribuidoras a tener que comprar esa energía. Entonces ahí es donde puede haber algún problema legal por esa moratoria, es decir, no se quita, pero sí se paraliza. Entonces ahí yo creo que vamos a ver en los juzgados dentro de nada cuando alguien hace una instalación de esas de autoconsumo o una empresa, pues le interesa también el volcar a la red. Hombre, es que evidentemente. Claro. Sus excedentes. Yo creo que lo que ha quedado hoy patente en el Parlamento es que hacía falta regular esto y que la urgencia pues viene motivada de esa necesidad, ¿no? De esa necesidad de proteger un activo como tenemos en La Rioja con nuestro paisaje, que creo que merecía ser protegido, y que hemos oído en la pasada legislatura en muchas ocasiones al Partido Socialista, que contaba con esa mayoría también, como cuenta ahora el Partido Popular, en este caso con sus socios de gobierno, que iba a sacar adelante esa ley. El caso es que no se ha sacado. Seguimos viendo como en La Rioja Alta hay instalaciones pues tremendas de fotovoltaicas. Estamos viendo el otro tema de esa red que pasa por delante nuestro sin nosotros beneficiarnos de esa energía. Yo creo que hay que ponerle remedio a todo esto, porque el paso que se da en contra del paisaje es muy difícil de revertirlo, y un activo como el que tenemos con el paisaje tenemos que cuidarlo. Yo, por ejemplo, en la red de alta tensión de Jundiz, en mi pueblo, la verdad es que sí que iba soterrada. Es de los pocos tramos en los que esa declaración de impacto ambiental pedía que se soterrase, pero no ya por mi pueblo, sino tenemos un activo como es el paisaje, por lo menos desde el punto de vista de mi localidad, que tenemos que proteger. O sea, te asomes donde te asomes, vemos el valle entero, ¿no? En las cabeceras de los pueblos que nos asomamos al valle, vemos el valle entero. O sea, desde Clavijo ves Logroño y está a 12 kilómetros en línea recta y distingues perfectamente los edificios. ¿Cómo no te va a afectar ver a la Verla o en Ribafrecha una torre de 70 metros, aunque no esté en tu localidad? Yo creo que eso lo tenemos que parar, y que toda medida que podamos tomar desde nuestra capacidad de autogobierno y nuestra capacidad legislativa para proteger ese activo, que yo no sé si otras comunidades autónomas lo tienen igual. Yo veo La Rioja y me parece que su paisaje es singular y merece la pena protegerse. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta, es verdad que Pedro, o sea, del municipio de Pedro hacia el norte de La Rioja, el paisaje es muy singular. O sea, quiero decir, todo es, o sea, de Logroño hacia el norte el paisaje es muy singular, y es verdad que todavía, pese a algunos grandes proyectos de décadas anteriores, está todavía preservado, pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de leyes son muy complicadas, porque afectan, por ejemplo, a la viabilidad de tener un tren más o menos rápido que pase por La Rioja y no por Navarra. El impacto medioambiental, el impacto visual de, por ejemplo, hacer una trinchera de entre 7 o 10 o 12 metros de ancho que cruce paralelo al Ebro de Logroño hacia el norte, tiene su impacto. Afecta no solamente al tren, afecta a la alta tensión, efectivamente, al transporte de energía, sea producida o no por fotovoltaicas o por molinos. Es decir, es una ley que, si no ha salido antes, es porque es muy complicada, porque afecta a muchísimas actividades que generan empleo y actividad económica en nuestra comunidad autónoma. Bueno, una ley que empezamos a oír hablar de ella en la campaña de las elecciones. Bueno, pues se estaba trabajando antes, Yo veo una diferencia importante con lo que hablas del tren. Si nosotros nos pasara ahora mismo el tren de alta velocidad, nos podríamos montar todos. Con esta ley de alta, o sea, con este proyecto de autopista de alta tensión, sí, bueno, pero solo va a ir la electricidad. Pero hablo de paisaje, no hablo de... Que produce una empresa, sí, eso está claro, en Aragón, para suministrarla en otro punto en el País Vasco.
No es como el resto de la red pues fíjate lo que te digo, pero española, que la gestiona, en mi caso yo es que gestiona una empresa pública y que todo el mundo aunque puede los parques solares red, estuvieran en La Rioja, es que yo pondría en cuestionamiento el que tuviera que haber una línea de alta tensión cruzando toda La Rioja. Bien, pero en este cuando caso hay toda una La Rioja línea de alta, alta es decir, tensión que es pública y que sí, cualquiera claro, puede volcar a la red pública y coger de la red pública. Aún así, la gestión, cuando la estamos hablando de una ley de protección del paisaje, me da igual que lo hagan los navarros o que lo hagamos nosotros. Es decir, no, pero en que este de lo que vamos a tener que hablar es de la generación de economía con y de unos empleo. beneficios muy concretos y con unos intereses muy concretos que no son los de La Rioja, Pedro, eso ni jamás, sé si son jamás, los de Aragón, pero ni sigo siquiera diciendo los del lo País mismo. Vasco. Si lo son que estamos hablando es de una ley de empresa. protección del paisaje, me da igual que sea una línea de alta tensión promovida por el Ministerio o por el Gobierno de La Rioja. Entonces, cuando llegue el debate de verdad, de decir, ¿queremos proteger de verdad nuestro paisaje como un activo de futuro? Que yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí. La Rioja es suficientemente especial, o unas grandes partes de La Rioja es suficientemente especial, como puede ser la Toscana en Italia, o puede ser el sur de Francia, las Landas, etcétera, etcétera, como para decir, tenemos un activo que es nuestro paisaje único y que puede ser de futuro. Pero este debate lo vamos a tener que tener, y lo van a tener los políticos, y los agentes sociales y la sociedad, los municipios afectados. Entonces, ese es el debate, y es un debate muy complicado como para aprobarlo en un trámite de urgencia. Entonces, ahora empieza el debate sobre esto, y es un debate apasionante, pero yo creo que muy, muy complicado. Es que este debate, claro que las formas me han gustado. Lo que tiene que llegar, que la sí, política, que tiene que llegar, no hay... la aprobación, son hechos y son gestos. La aprobación de hoy no implica que no vaya a haber un debate. Puede después. ser un gesto. No, tiene que haberlo. Tiene que haberlo y lo va a haber. Desarrollar una ley. Hoy puede. Pero por eso se han abstenido. ¿No? Puede ser un gesto, pero yo creo que era necesario, sobre todo cuando estamos apostando, decimos que apostamos por la agricultura, que hacemos grandes inversiones pues en mejorar los regadíos, en hacer concentraciones parcelarias, en intentar impulsar eso a veces también estropea el paisaje. La agricultura de nuestro territorio. Y poder fomentar pues, la agricultura, el territorio, lo que tenemos, ese patrimonio natural. Y sin embargo, pues a la hora de defenderlo, como con el gesto que se ha hecho hoy de oponernos a esta línea, yo creo que era necesario. Terminamos este asunto ya. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el CEIS, porque continúan las reivindicaciones de los bomberos que esta mañana se concentraban frente al Palacete para exigir al Ejecutivo Regional que se cumpla el acuerdo firmado con el anterior gobierno, que contemplaba, entre otras medidas, dicen ellos, el aumento de 24 nuevos efectivos para paliar la falta de personal que les está llevando a la plantilla a situaciones límite. Ha decidido incumplir, generando pues todo lo que estamos viendo estos días, que está generando falta de personal en los parques, compañeros que tienen que acudir con los hijos a trabajar, y vamos, se nos está llevando en muchas ocasiones a situaciones límite en lo que a descansos en tiempos de trabajo respecta, pues porque se nos hace doblar turnos, empalmar noches con mañanas, bueno. Bueno, esto es lo que dice el CEIS y por otra parte, perdona, lo que dicen los bomberos, y por otra parte yo estaba escuchando hoy unas declaraciones del portavoz del gobierno del 26 de diciembre donde había un plan de choque para el CEIS, donde se apuntaba además que se iban a incorporar nuevas plazas de bomberos conductores este mismo año y que para 2026 otras 12 plazas más. En este 2024 serían 87 trabajadores. Ellos se basan en este plan, digo el gobierno, y los bomberos del CEIS se basan en el anterior pacto o acuerdo que han llegado, pero que unos dicen que no es válido y otros que sí. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad que está complicado de entender, ¿no? Por lo menos para el ciudadano en la calle. Lo que está claro es que siempre que empieza una legislatura vemos a determinados colectivos que se manifiestan y que yo por un lado lo veo muy loable, ¿no? Que cada uno defienda sus derechos, pero yo por lo menos como funcionario de la Administración General siempre miro con cierta envidia la capacidad de unirse de determinados colectivos, que me parece genial y cada uno tiene que reivindicar sus derechos, pero hay muchos más funcionarios de la Administración que también queremos mejoras salariales y de condiciones de trabajo y de horarios y muchas cosas más, y no veo esa capacidad nunca de negociación y de capacidad de poder presionar al gobierno. Por otro lado, pues parece que hay aquí un tema, ¿no?, en el que el gobierno anterior firmó, pero no acabó de dejar firmado un acuerdo y que dicen los servicios jurídicos del gobierno de La Rioja que no se puede llevar adelante.
Las mesas de negociación del Gobierno de La Rioja no se puede poner sobre la mesa, por ejemplo, se me ocurre decir mañana, oye, todos los trabajadores del Gobierno de La Rioja van a trabajar 30 horas en vez de las 35. Eso no lo puede hacer el Gobierno. ¿Por qué? Porque está atado por el Estatuto Básico de Empleado Público y mucha más legislación a nivel nacional que limitan la capacidad de negociación. Y si los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja dicen que los acuerdos que no estaban firmados por la consejera no se pueden llevar a cabo, pues creo que estamos en un periodo de una nueva negociación en el que vamos a ver este tipo de movilizaciones y que por otro lado son muy lícitas. Oye, ojalá lo consigan. Bueno, y lo que está claro es que hace falta personal, ¿no? Hace falta más bomberos, ¿no? Es que eso es de cajón, porque no es una reivindicación nueva. Yo creo que, que es una reivindicación que se lleva produciendo durante muchos años. La falta de medios humanos y materiales de los bomberos del CEIS es algo que viene de lejos, que trasciende la legislatura anterior, o sea, que llevamos ya muchos años sufriendo ese déficit de bomberos, ¿no? Y la verdad es que lo que no debería producirse es que en un parque de bomberos en un turno haya solo 2 bomberos, porque lamentablemente acabamos de ver hace escasas semanas pues, el incendio de una fábrica como FAL en Arnedo, en la que a la hora de atender un siniestro de esa magnitud, pues los efectivos que hay pues no llegan o se quedan cortos, o si surge una segunda emergencia, pues podemos tener, además de daños materiales, daños personales. O sea, es una situación muy complicada. Creo que hay que atajar la falta de efectivos y los medios de los que disponen, pero lógicamente no todo vale. Si, como bien decía Pedro, si los servicios jurídicos han determinado que esa negociación que no se llegó a firmar no es válida, pues tendrán que volver a reiniciarla. No se pueden anclar a lo que no se llegó a firmar en la legislatura pasada, ¿no? Bueno, brevemente, el tema de los bomberos del CEIS es que atienden a casi toda La Rioja. Entonces, porque a veces, como los vemos ahí a la entrada de Logroño, pensamos que son los bomberos de Logroño, pero no, son los que atienden a toda La Rioja. Y obviamente llevan infrafinanciados y llevan con las plantillas bajas desde hace 25 años, no es algo de hoy, es una reivindicación histórica muy complicada, hasta tal punto de que el acuerdo con el anterior gobierno llega después de casi 3 años negociando. O sea, es decir, que no fue un acuerdo de cómo ha cambiado el gobierno del Partido Popular al Partido Socialista, lo que lleváis pidiendo 15 años, los primeros 6 meses aquí lo tenéis y aquí paz y después gloria, no, sino que es que llegó el acuerdo y por eso jurídicamente se le están poniendo reparos, pues porque se llegó sobre la campana al acuerdo y bueno, y ya se sabe, los informes jurídicos siempre que quieres que den un resultado lo puedes por lo menos proponer. Otra cosa es que luego, ahora cuando empiece de verdad la pelea en los tribunales o con los sindicatos, vamos a ver realmente lo que se podía o no se podía firmar. Dicho lo cual, yo creo que es de cajón que si es una necesidad de esta comunidad autónoma solucionar este problema, me da igual el gobierno que esté. Este problema hay que solucionarlo. Y como bien dice Diego, es que te pasa una cosa como lo que ha pasado en Arnedo y a la vez tienes un accidente en una carretera y es que no tenemos gente para atenderlo. Sí, entonces, pero bueno, estos son luchas de trabajadores pidiendo sus derechos y haciendo uso de su derecho a huelga y a manifestación y bueno, lo que tienen que ponerse es las pilas y llegar a un acuerdo lo antes posible. Bueno, nos quedan muy pocos minutos para terminar, pero sí que quería que escuchaseis un testimonio de una mujer que fue agredida con una navaja por un hombre mientras ya iba a trabajar, acababa de pasear de madrugada a su perro y volvió a la calle una vez que dejó el perro en su casa para coger el coche y de repente por detrás del coche le apareció un agresor que le hirió levemente en la cara. Después forcejeó y ella consiguió escapar. El susto no se lo quita a nadie, pero tiene miedo de que vuelva a ocurrir. Los vecinos del barrio Barea llevan ya meses denunciando la situación de inseguridad que para ellos está originada en estos edificios. Es la ocupación nocturna de los edificios que estamos viendo que llevan años abandonados. Mañana tienen previsto reunirse con el ayuntamiento para solicitar más vigilancia y que se tapien los edificios. Cuando bajé a por el coche, miré detrás del coche que había algo y entonces me salió una persona y me clavó un poquito la navaja en la cara y al empujarle se le cayó. Y entonces cuando me agarró la cara y del cuello.
pude defenderme, lo dejé allí y fui corriendo con el coche, salir de allí corriendo. Entre él y yo decía, o tú o yo. Muy mal, con mucho miedo. Es que ya tenemos hijas pequeñas y hijos pequeños y es que ya te da miedo que salgan a la calle o que vengan por ahí de fiesta un fin de semana, es que ya te da hasta miedo. Y la gente que vivimos en esa zona, estamos apartados del pueblo, es que ninguna vigilancia de ningún momento. Por lo menos los edificios que hay, que los tapien o los tiren o algo, porque es donde se meten ahí. Es que está llenito de gente por las noches. Oímos estas declaraciones, no parece Logroño, ¿verdad? No parece La Rioja, ¿no? Sí, eso decía, parece una gran ciudad, sí, en algún barrio conflictivo en concreto de las grandes ciudades, pero llama la atención que siendo algo tan localizado y, como decías anteriormente, denunciado por los vecinos, que no se haya actuado allá, ¿no? Que no haya más presencia policial o que no se haya llevado yo a cabo. creo que algún movimiento del Ayuntamiento de Logroño ha habido. Por ejemplo, mañana sí que tienen una reunión y además se va a celebrar allí la Junta Local, o sea que me imagino que alguna noticia darán con respecto a este que muchas veces tema. Con más presencia policial Sí. se atajan muchas de estas cosas, ¿no? Pero vamos. Sí, pero bueno, si veis por dentro se ve todo el material que utilizan para las drogas y estas personas que, en este caso, esta mujer, pues libró, podía haber sido mucho peor, pero bueno, pues que la inseguridad también. Yo lo que dice llega Diego es que no parece parte. una noticia de Logroño, vaya, no. Y además, pues tiene todas las pintas de no ser algo nuevo, es decir, que gente conocida y en un sitio conocido, a mí me extraña que no se haya actuado ya sobre. Bueno, pues hacemos público este llamamiento para estas personas del barrio de Barea. Y una cosa más, solamente quería preguntaros, ¿qué os parece esa noticia que sacaba hoy el Día de La Rioja, donde Bosonit parece que baraja otras opciones a la instalación en el casco antiguo de Logroño? Parece ser que yo creo que ya ahí no van a estar, ¿no? Barajando esta opción, ¿qué os parece? Yo dudo sinceramente que la empresa se plantee otra opción que el solar que ya adquirió y sobre el que tiene un proyecto ya presentado en el ayuntamiento. ¿Tú crees que sí? Que van yo adelante? dudo que se planteen cualquier cambio de ubicación. Yo es que el impacto visual del proyecto que quieren hacer en el casco antiguo de Logroño, justo al lado de una iglesia gótica, es que desde el principio a mí me ha parecido que era una cosa que iba a ser muy complicado. Muy complicado, aparte que a mí personalmente, no hablo en nombre de nadie ni nada, pero a mí personalmente no me gusta romper la historicidad de los barrios, o sea, de un barrio ya consolidado con obras artísticas tan modernas, sobre todo porque rompe la lectura histórica del barrio, ¿no? Dicho lo cual, me encanta el edificio, me encanta el proyecto, pero yo desde luego, donde lo quieren hacer sí o sí, yo siempre he tenido mis dudas. Pedro, bueno, lo que hablaba el periódico es de que están hablando el ayuntamiento y la empresa, ¿no? Pues a ver si ese diálogo da los frutos y, oye, pues si hay otra ubicación en la que haya un impacto visual menor y también sea en el casco antiguo, pues a ver si se logra. Bueno, pues ahí lo dejamos, veremos a ver qué es lo que pasa, estaremos pendientes. Gracias a los tres como siempre y hoy es martes, ¿no? Porque yo ya llevo un lío, sí, ¿no? Martes, hecho en La Rioja, nos vamos. Adiós, señores, gracias.